Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy hablaremos un poco de la motivación. ¿Qué es la motivación? ¿Cómo funciona? ¿Por qué algunas veces sabemos las cosas que tenemos que hacer y cómo las tenemos que hacer, pero no las hacemos? ¿Y cómo podemos facilitar esa iniciativa a tomar esas acciones? La palabra motivación origina la palabra latín movere, que nosotros como latinos podemos inferir que significa moverse. Lo que nos mueve a nosotros los seres humanos a tomar acciones, a arriesgarnos, a corregir errores y persistir a través de esas acciones es la motivación. Algo que la mayoría de nosotros hemos vivido en un momento u otro es de que sabemos que tenemos que arreglar nuestros cuartos. A algunos de nosotros se nos hace fácil y a otros se nos dificulta un poco tomar las acciones y tener la motivación para hacerlo. ¿Por qué es esto? Podría decir que principalmente es por dos factores: por el estrés y por la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Pero primero me gustaría hablar un poco de la relación entre la motivación y el estrés. Esta es una tesis que fue desarrollada por una estudiante de psicología en la Universidad de Lima, en la que busca la relación entre el estrés laboral y la motivación laboral. Esta tesis es de tipo de recolección de datos, en el cual se recolecta diferentes artículos científicos que buscan o estudiaron la relación entre el estrés, el burnout y la motivación, y a través de estas tesis se llega a una nueva conclusión. El total de participantes fue alrededor de 3.000 y la conclusión de este estudio es que la motivación y el estrés laboral, vamos a hablar, específicamente estudiar lo laboral, pero podemos decirlo en general, tiene una relación inversa. ¿A qué se refiere una relación inversa o una relación negativa? Se refiere en que entre más hay de un factor, menos hay del otro, y viceversa. En estas gráficas había desarrollado diferentes ejemplos, como por ejemplo en esta primera había asociado la limpieza con un nivel de estrés moderado. Vamos a decir que tenemos visitas que vienen a nuestra casa. Nos falta barrer, nos falta trapear y nos falta arreglar un par de cosas. Podemos percibir estrés a través de esa situación porque nos gustaría dar una buena imagen. Entonces en esta situación vamos a decir de que percibimos 50 unidades de estrés. Como si fuera del 1 al 100, percibimos 50. Ya que la relación entre el estrés y la motivación es inversa, también vamos a obtener 50 unidades de motivación. Nos puede estresar la situación, pero todavía se nos dificulta tomar la iniciativa. Al final lo hacemos, reaccionamos, pero se nos dificulta un poco. Pero no tanto como en la segunda gráfica. En la segunda gráfica podemos ver que, por ejemplo, cuando uno usa el celular para utilizar Instagram, TikTok, lo que sea, el estrés que podemos percibir en esa situación es muy baja. Vamos a decir 5 unidades. Inclusive podría ser más bajo. Y por ende tenemos 95 o más de motivación. A nosotros no nos cuesta para nada simplemente sacar el celular de nuestro bolsillo y meternos a scrollear un rato. ¿Por qué es esto? Porque no nos estresa. Podemos entender, o nuestro cerebro sabe, de que la acción no es estresante ni no nos va a estresar. Entonces, por ende, es fácil de hacer. Pero ¿qué situaciones son difíciles de hacer? Las situaciones que podemos percibir de que hay un nivel alto de estrés, 95 unidades, y por ende un nivel bajo de motivación, 5 unidades. Las situaciones que podemos percibir son situaciones como hacer una tesis, que es algo que es un proceso prolongado de mucho esfuerzo y de mucho tiempo, algo que puede estresar mucho a los universitarios al terminar su licenciatura. Puede ser entregar un proyecto en el trabajo, puede ser diferentes cosas. Cada uno sabe lo que a uno le cuesta hacer porque representa mucho estrés para esa persona. Y se pueden preguntar a sí mismos, ¿por qué somos así? ¿Por qué las cosas que podemos reconocer que son importantes para nosotros hacerlas, nos cuesta o inclusive no las hacemos? Y las cosas que sabemos que no son tan importantes, que son pasajeras, se nos hacen tan fáciles o inclusive como un reflejo, como sería utilizar el celular. La razón por qué somos así es porque nuestro cerebro ha evolucionado de esta manera. Nuestro cerebro ha evolucionado a través de miles de años para poder observar, razonar
y actuar ante diferentes situaciones, tomando en cuenta el costo y el beneficio de cada una de esas acciones. ¿A qué me refiero con el costo y el beneficio? Eso es lo que podemos ver en cada una de estas gráficas. Vamos a decir de que echamos el tiempo para atrás 2000 años y somos nuestros ancestros, los mayas. ¿Qué tipo de situaciones pudieron confrontar los mayas que se podrían asociar con cada una de estas gráficas? La primera posiblemente yo la podría asociar con la caza. La idea de tener que salir de tu tribu, ir a buscar, por ejemplo, un ciervo, cazarlo, traerlo de vuelta a la tribu, es algo que puede representar mucho esfuerzo. Es un costo relativamente moderado, pero con una recompensa moderada, inclusive alta. Entonces, por ende, el nivel de estrés percibido puede ser moderado y el nivel de motivación también puede ser moderada. Después explicaré un poquito más a fondo cómo funcionan neurológicamente estos sistemas de recompensa que tenemos, pero para explicarlo simple, vamos a continuar con esto. En la opción de la gráfica de estrés bajo y motivación alta, pueden ser actividades relativamente más fáciles, más cotidianas, como podría ser hacer herramientas, entre tantas cosas. ¿Y qué tipo de situaciones podrían representar la última gráfica? Cosas que representan mucho estrés y por ende un nivel de motivación bajo. Puede hacer, por ejemplo, cazar un jaguar, que era posiblemente uno de los animales más peligrosos que tenían que confrontar a los mayas. Entonces, al confrontar un jaguar, que es un predador, el nivel de estrés va a ser alto porque es un animal peligroso, el nivel de motivación va a ser bajo porque se puede percibir el peligro y también la recompensa no vale la pena porque se puede conseguir lo mismo a través de, por ejemplo, de la caza de un ciervo. Nuestro cerebro todavía es a cierto nivel primitivo, somos muy intelectuales, tenemos la capacidad de razonar y tener la tecnología y todo lo que tenemos hoy en día, pero nuestras funciones neurológicas de recompensa siguen siendo, en esencia, primitivos. Ahora que entendemos un poquito mejor la relación entre el estrés y la motivación, me gustaría explicar un poquito mejor lo que sería la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La diferencia entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca es que la intrínseca es influida por su ambiente y la extrínseca no lo es. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a decir que hay un chico o una chica que quiere subir de peso, bajar de peso, subir la masa muscular. Usualmente, cuando las personas quieren cambiar su aspecto físico, es porque han escuchado algo de alguna persona, alguna amistad, algún familiar le habrá comentado sobre su aspecto físico, de que está muy flaca, está muy flaco, está muy gorda, está muy gordo. También pueden ver a través de redes sociales diferentes modelos, amistades o personas que conocen, por ejemplo, en la playa. Y cuando se comparan con esas personas a sí mismos, no se sienten satisfechos. Pueden sentir algún tipo de emoción que asocian con esa experiencia. Pueden sentir tristeza, pueden sentir frustración, pueden sentir vergüenza. Usualmente son emociones que se relacionan con experiencias negativas. Y esa motivación inicia con esa experiencia negativa. Comparado con la motivación intrínseca, que usualmente se asocia con curiosidad propia o motivación propia de uno mismo, no se asocia con emociones negativas, sino con emociones relativamente positivas. Cuando digo emociones positivas o emociones negativas, no estoy diciendo que algunas sean buenas y otras sean malas. Todas las emociones que nosotros presentamos tienen un propósito neurobiológico para ayudar a nuestra sobrevivencia. De la misma manera que también los animales presentan emociones, también nosotros los seres humanos. Solo que a nosotros nos gusta categorizar las cosas como buenas o malas, cuando necesariamente no es así. Entonces, para entender un poco mejor nuestras emociones y cómo impactan nuestra motivación, vamos a tener una breve clase de neuroanatomía. Lo que vemos en esta imagen originalmente es el sistema límbico de nuestro cerebro, el que está encargado de nuestra memoria, de nuestras emociones y de nuestras conductas de sobrevivencia como comer, luchar y huir. He tachado algunas partes del sistema límbico porque no van a ayudar tanto a la explicación de este video y he agregado otras dos que van a poder ayudar a explicar un poquito más la motivación. Pero vamos a empezar por el sistema límbico. La amígdala.
La amígdala es la parte de nuestro cerebro que está encargada de nuestras emociones, específicamente nuestras emociones negativas, como el enojo, la tristeza y el miedo. Esta parte de nuestro cerebro no está solamente presente en nosotros los seres humanos, sino varios animales, especialmente los mamíferos, que también necesitan este tipo de emociones, como el enojo para poder luchar, el miedo para poder huir y la tristeza para poder pedir ayuda a otros animales, para aumentar las probabilidades de sobrevivencia que pudiese tener ese animal. El hipocampo es el encargado de nuestra memoria. Si se dan cuenta, el hipocampo y la amígdala están al lado uno del otro. Y esto tiene una razón muy importante. Todas las memorias que recolectamos a través de toda nuestra vida tienen algún tipo de asociación emocional para poder aprender de esa experiencia. Por ejemplo, si la primera vez que yo interactúo con un perro, el perro me muerde, yo voy a sentir miedo. La idea de un perro me va a dar miedo, entonces por ende yo no me voy a acercar a otro perro. Por eso es que vemos muchas personas con fobias o, como había dado en este ejemplo, miedo a los perros. De que ven un perro todo bonito, que no le va a hacer nada, o sea que nosotros podemos percibir de que no le va a hacer nada, pero la persona asume o tiene un miedo que no puede explicar hacia el perro. Es por esto. Otra parte muy importante de nuestro cerebro que influye en la motivación es el núcleo accumbens. Esta parte de nuestro cerebro no forma parte del sistema límbico, pero sí forma parte del sistema mesolímbico, que ese principalmente está conectado con una vía dopaminérgica, que es la que libera dopamina. Como hemos escuchado, dopamina la podemos asociar con placer. La mayoría de ustedes van a asociar dopamina con comer, por ejemplo. Y en realidad es como funciona. Cuando uno come, el cuerpo, o más bien las vías dopaminérgicas, liberan dopamina para incentivar volver a tomar esa acción porque ayuda a nuestra sobrevivencia. El cerebro puede reconocer de que lo que estamos comiendo nos ayuda a alimentarnos y mantenernos vivos. Por ende, nos va a dar dopamina, que es una recompensa. La dopamina no es un neurotransmisor de felicidad, sino de recompensa y para reforzar conductas que el cuerpo pudiese reconocer de que es bueno para el sistema. Estas tres partes del cerebro yo las llamo la tríada de la motivación o de la conducta. ¿Por qué? Porque como había explicado, la amígdala da el contexto de la situación. ¿Cuál es la emoción que asocio con la situación? ¿Siento miedo? ¿Siento enojo? ¿Siento frustración? No, ok. Entonces, si la acción, por ejemplo, es comer, el núcleo accumbens libera dopamina. Entonces lo que yo voy a recordar es que me comí una hamburguesa, me gustó mucho y voy a querer repetir esa acción. Voy a querer volverse a sentir esa sensación de placer. Que eso es algo que también causa la dopamina. También causa una sensación de placer. Esa es la recompensa. Entonces la amígdala contextualiza la situación a través de emociones. El hipocampo recuerda la situación y el contexto emocional. Y el núcleo accumbens recompensa si la acción es buena para nosotros. No necesariamente siempre es cuando son cosas buenas para nosotros, porque algo que puede liberar mucha dopamina y no es bueno para nosotros es, por ejemplo, fumar tabaco, tomar alcohol, usar drogas. Todas estas son actividades diferentes que liberan dopamina, pero no son buenas para el sistema, porque de una manera u otra son sustancias o drogas que afectan nuestros neurotransmisores. La última parte de nuestro cerebro que podríamos ver de que también influye en nuestra motivación es nuestra corteza prefrontal, que está justo acá y la podemos ver aquí en la parte de adelante de nuestro cerebro. La corteza prefrontal está encargada de las funciones de lógica y de cálculo. ¿Y esto cómo influye en nuestra motivación? Cuando yo previamente estaba hablando de los cálculos de costo y recompensa, esto es lo que me refería. Esto es lo que hacía que nuestros ancestros tomaran ciertos riesgos para buscar cierta recompensa. Esta parte de nuestro cerebro también se comunica con nuestro sistema límbico y mesolímbico para poder impulsarnos a tomar ciertas acciones de que a primera vista se pudiesen ver como difíciles, pero que la recompensa vale la pena. Ahora que conocemos un poco más de nuestro cerebro y cómo funciona,
vamos a ver un artículo científico de motivación intrínseca y motivación extrínseca y cómo neurológicamente nos impacta nuestra motivación. Este artículo me parece fascinante, genuinamente pienso hacer un video específicamente de este artículo, pero para las intenciones de este video nada más me gustaría extraer de la sección de neuroimágenes. A los participantes se les solicitó que hicieran ciertas actividades y después se les dio tiempo libre para ver neurológicamente qué pasaba en el cerebro y cuáles eran las actividades, qué partes se activaban. En esta primera parte dice de que para las actividades extrínsecas se veía la activación de la amígdala y de la corteza prefrontal. Y de las actividades intrínsecas usualmente no había actividad de la amígdala cuando en su tiempo libre estaban haciendo cosas que le llamaban la atención o cosas que le daban curiosidad a los participantes. ¿Qué significa esto y cómo lo podemos aplicar a nuestra motivación? Un ejemplo que podría compartir de cómo dos personas diferentes con capacidades de regulación emocional y motivación diferente pueden confrontar la misma situación y tener un resultado completamente opuesto. Yo cuando tenía 8 o 9 años, yo era pésimo jugando fútbol. Yo hasta el día de hoy tengo 2 pies izquierdos y si me pones una pelota en los pies, más probable me voy a lesionar de una manera u otra. Pero cuando tenía 8 o 9 años, se formaba la birra en la escuela, yo quería participar del juego. Yo sabía de que yo no era tan bueno como eran mis compañeros, pero simplemente estaba concentrado en mi placer de jugar fútbol. A esa edad yo me atendía con una psicóloga y me ayudó a regular mis emociones y saber cómo usarlas a mi favor. Eso fue algo que yo aprendí a una muy temprana edad. El otro ejemplo que también podría dar es de un paciente que también casualmente tiene alrededor de 8 o 9 años. La situación que él presentaba era prácticamente que lo mismo. No era tan bueno en fútbol como sus otros compañeros y por ende no quiere participar en el juego, no quiere participar en las birras de fútbol. A él personalmente le gusta el deporte. Él cuando atendía al consultorio quería jugar fútbol en papelito entre tantas cosas y genuinamente sí le llamaba la atención jugar con los compañeros, pero estaba más preocupado de no ser tan bueno como los otros. Mientras que en mi caso yo estaba más concentrado en qué tan divertido podría ser jugar o qué tanto yo podría mejorar yo mismo. Si podemos ver la diferencia entre estos dos casos es que en uno hay una motivación intrínseca y en otro hay una motivación extrínseca. En el caso de mi paciente, su amígdala definitivamente estaba activada con emociones negativas, posiblemente miedo a no ser suficientemente bueno como los otros, frustración, entre tantas cosas, y yo simplemente quería jugar por placer propio. Y ahora la belleza de ser un psicólogo es que lo puede llevar a una situación que más probable a mí me hubiese pasado lo mismo si yo no hubiese atendido con una psicóloga a esa misma edad. Trabajamos a través de varias sesiones el tema de frustración y manejo de emociones y de poco a poco como que se abría un poco más a la experiencia. Este ejemplo puede sonar un poco simple, pero también pasa entre nosotros los adultos. Nosotros evitamos hacer ciertas cosas por cómo las otras personas nos pueden percibir o lo que implicaría en lo que somos nosotros entre tantas cosas. Y ahora llegamos a lo más importante. ¿Qué podemos hacer nosotros para controlar más nuestra motivación? Si nos sentimos estancados, nos sentimos abrumados, lo primero que yo pudiese recomendar es la atención profesional de un psicólogo. A través de terapia, simplemente, algo corto, 12 sesiones, uno puede ver muchos resultados y puede ser muy beneficioso para la persona. Pero en el caso de que no tengan la disponibilidad económica o de tiempo, lo siguiente que pudiese recomendar es meditación. Yo sé que muchos pueden escuchar meditación y lo primero que piensan es genuinamente qué pereza. ¿Yo por qué me voy a sentar? Voy a hacer así con los dedos y voy a estar haciendo Esa es la percepción que nosotros tenemos de la meditación aquí en el occidente, pero en realidad no necesariamente es así. Últimamente, nuestra ciencia y nuestra cultura ha adaptado aprendizajes del oriente, como los budistas, los hinduistas y todos los monjes de esas culturas han aprendido varias cosas a través de los siglos. Y nosotros actualmente lo aplicamos en nuestra ciencia y lo llamamos mindfulness. Mindfulness significa atención plena a nuestro cuerpo,
a nuestra mente y a nuestro estado anímico. La razón por que el mindfulness nos ayuda es que nos da una claridad de nuestro estado físico y mental y cómo podemos adaptarnos mejor a las situaciones que estamos confrontando. Un ejemplo que podría dar es de otra paciente que atendí, de que ella entró al consultorio, la primera sesión, extremadamente abrumada. Tenía muchas situaciones laborales que las tenía estresada, entre tantas cosas, y a través de las sesiones trabajamos diferentes aspectos de su psiqui, y una de las herramientas principales que le di era la técnica de meditación que ahorita les voy a enseñar. A través de las primeras 8 sesiones se veía progresivamente la mejora continua que tenía la paciente, hasta el punto de que llegó la 10ª sesión, en la que ella usualmente confrontaba situaciones y le frustraban mucho, sentía que no tenía control y por ende la desmotivaba, pero en la 10ª sesión me ha dicho que no, de que mira, que a través de la semana me pasó esto y esto y esto, pensé esto y esto y esto, o sea, observaba una situación, la analizaba, la concluía y la dejaba ir. Que genuinamente así es como debería ser la función saludable de nuestra mente. Me dio mucha curiosidad y le pregunté si estaba meditando frecuentemente y me ha dicho de que desde la sesión que le había enseñado a meditar hasta el día de la 10ª sesión estaba meditando constantemente y ella sentía de que ya no estaba constantemente apurada, no se sentía contra la espalda y la pared y sentía que tenía más control de sí misma, cual me fascinó. Me alegró mucho escuchar eso y de la misma manera que le funcionó a ella, me ha funcionado a mí y ahora lo comparto con ustedes para que también los ayude a ustedes. Si me preguntan cuáles son los fundamentos más importantes de la meditación, yo principalmente podría dar 2. La primera sería las técnicas de respiración y la segunda serían los objetivos de la meditación. Vamos a empezar primero con las técnicas de respiración. Las que le voy a compartir es la misma que le había compartido a mi paciente. Si en algún momento enseñan algún tipo de interés en diferentes tipos de meditación, puedo enseñar diferentes tipos, pero para hacerlo simple voy a enseñar la que es relativamente más simple. Este tipo de técnica de respiración se llama respiración de cuadro. Se llama de esta manera porque tiene 4 intervalos de 4 segundos. Significa que iniciamos inhalando por 4 segundos, mantenemos por 4 segundos, exhalamos por 4 segundos y mantenemos nuevamente por 4 segundos. La razón por que tenemos técnicas de respiración podría decir que son principalmente nuevamente por 2 cosas. Primero que todo es tener un ancla durante la meditación. En el momento que estamos meditando pueden haber diferentes situaciones que pasan a través de nuestra mente, cosas que tenemos que hacer, preocupaciones que tenemos, pero si no es el objetivo de la meditación, la respiración es una buena ancla porque podemos volver a concentrarnos en esa respiración. Y lo segundo son los beneficios fisiológicos que podemos recibir de las técnicas de respiración, cuáles son un ritmo cardíaco menor en el cuerpo y un nivel de cortisol también más bajo. El cortisol es el neurotransmisor del estrés. Cuando nosotros sentimos que tenemos que hacer algo, el cortisol es lo que ayuda a aumentar nuestro ritmo cardíaco, a llevar oxígeno a nuestros músculos para que hagamos actividades. Pero en esta situación no necesitamos hacer actividades, necesitamos pensar, necesitamos meditar. Y por eso están las técnicas de respiración. Y ahora que tenemos la técnica de respiración, podemos entrar al objetivo de la meditación, ¿cuál es? La motivación. Como había explicado previamente, hay motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son curiosidad propia o ganas que uno mismo tiene para hacer una actividad. Por ejemplo, nuestros celulares. Por eso se nos hace tan fácil agarrar nuestro celular y entrar a Instagram o a TikTok y ver diferentes cosas. No implica nada hacia nosotros negativo. Pero la motivación extrínseca se activa la amígdala. Percibimos de otras personas o de nosotros mismos las consecuencias, el costo, entre tantas cosas, de hacer ciertas actividades. Utilizando el ejemplo que había dado previamente de jugar fútbol, vamos a ponerlo en esta situación. La S del medio de este diagrama representa la situación y cómo cuando estamos confrontando una situación terminamos pensando una de estas 2 cosas. O que estamos muy agotados, que no tenemos la energía, o
que no lo quiero hacer y simplemente lo evitamos. Ambas situaciones son de evitación. Intentamos razonar por qué no hacemos lo que sabemos que queremos o debemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder confrontar estos pensamientos y superarlos? Primero que todo, es reconocer de que los pensamientos son simplemente eso, pensamientos. El simple hecho de que yo piense que sea un tonto no significa que yo sea un tonto. El simple hecho de que yo pueda pensar de que hay un dragón volando no significa que hay un dragón volando. Yo puedo jurar de que yo dejé mi celular en el escritorio, pero en realidad lo dejé en la cocina. Por yo pensar y estar seguro de que estuviese en mi escritorio, no se va a materializar en el escritorio y desaparecer de la cocina. Nuestros pensamientos son simplemente eso, pensamientos. Son abstractos, están en nuestra mente. La incapacidad de una persona de separar los pensamientos de la realidad se llama psicosis. Las personas que sufren de psicosis son personas que piensan que todos sus pensamientos para ellos son la realidad. Sean de que ellos son un alienígena, son el presidente del mundo, lo que sea. Entonces, una vez podemos reconocer de que nuestros pensamientos simplemente son pensamientos, podemos ver cómo estos pensamientos se asocian a nuestra identidad. Como había dicho previamente, yo puedo pensar de que yo soy tonto, pero eso no me hace tonto. En la situación de fútbol, yo puedo pensar de que yo soy malo en fútbol, cual puede ser un pensamiento verosímil, pero no significa de que esa sea mi realidad y ya. Simplemente sea malo en fútbol y por ende tenga que evitar esta actividad. Tenga que decirme a mí mismo que yo no tengo las energías o de que simplemente no lo quiero hacer. Como ya he dicho previamente, nuestro cerebro ha evolucionado para poder calcular el costo y la recompensa de ciertas actividades. Entonces, si nosotros mismos pensamos de que somos tontos, entonces no vamos a hacer las actividades que personas tontas no deberían hacer. Si nosotros pensamos de que somos malos en fútbol, nosotros no vamos a ir a jugar fútbol. Entonces, esa es la forma de que asociamos nuestros pensamientos con nuestra identidad. Y lo que es importante es reconocer esos pensamientos, reconocer cómo se asocian con nuestra identidad y reconocer que nuestros pensamientos solamente son pensamientos y que no deberían limitarnos a hacer las actividades que queremos hacer o que deberíamos hacer. Para resumir cómo nuestros pensamientos impactan nuestra identidad y por ende nuestras acciones, podría resumir de la siguiente manera. Podemos pensar de que somos malos jugadores de fútbol, pero eso no significa de que simplemente lo seamos y de que no tengamos ninguna otra opción, sino que nuestra mente y nuestro cuerpo no ha sido entrenado lo suficiente para que nosotros mismos nos consideremos buenos. Entonces no es que no somos suficientes, sino que no lo hemos hecho lo suficiente. Reconocer eso es la clave para dar nuestro 100% ante cualquier situación y de tener la motivación bajo nuestro propio control. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso a través de la meditación. Entonces, usualmente, ¿cómo es que meditamos? Recomiendo que le dediquen 10 a 15 minutos a esta práctica de meditación, que encuentren un lugar donde se sientan cómodos, donde se puedan sentar con la espalda recta y los pies firmes en el piso. Y una vez que tengamos todo esto, podemos ir cerrando los ojos y empezar con la técnica de respiración de cuadro. Inhalando por 4 segundos, manteniendo por 4 segundos y exhalando por 4 segundos. Mientras van respirando, se van a dar cuenta de que todo su cuerpo se está relajando de poco a poco. Sus hombros van a poder caer, se van a poner menos tensos, igual que su frente se va a ir relajando de poco a poco. Van a sentir cómo la textura de su ropa se siente encima de su piel y cómo sus pies están firmemente plantados en el piso. Una vez nuestra respiración de cuadro se vuelve automática y nos damos cuenta que estamos relajados, pueden surgir ciertos pensamientos, ciertas preocupaciones o ciertas cosas que sabemos que tenemos que hacer. Pueden surgir preocupaciones de lo que tenemos que hacer un par de minutos, un par de horas, un par de días, un par de meses, un par de años. Si esos pensamientos no están asociados con nuestro objetivo de motivación, lo que quiero que hagan es que observen ese pensamiento, intenten darle una conclusión, intenten dejarlo ir y si no pueden dejarlo ir, regresen a la técnica de respiración. Comiencen a contar los segundos. Asegúrense de que están contando cada segundo cuando están inhalando, cada segundo cuando están manteniendo y cada segundo cuando están exhalando. La razón por qué las técnicas de respiración son importantes es porque es un ancla. Podemos regresar a la respiración si nuestra mente no está siguiendo el objetivo de la meditación. Y regresamos con el objetivo de la meditación.
buscando la situación que queremos confrontar, los pensamientos que tenemos ante esa situación, si estamos muy agotados o simplemente no queremos hacerlo. Reconocer los pensamientos que se asocian con nuestra identidad será de que no me siento capaz o de que yo soy muy perezoso, entonces por eso me da pereza, entre tantas cosas. Asociarlo con tu identidad y reconocer que es un pensamiento y dejarlo ir. Una vez que completes la meditación, te vas a dar cuenta que se pueden encontrar un poco más serenos, un poco más tranquilos. Y en ese estado mental, quiero que comiencen a tener un poco más de iniciativa en la situación que quieran hacer. Si quieren empezar un proyecto, vayan y empiecen ese proyecto. Si tienen que pensar de que en un par de horas, o vamos a decir que lo hacen en la mañana antes de entrar al trabajo y saben que tienen que hacer algo específicamente del trabajo, intenten mantener esa mentalidad desde el momento que terminaron de meditar hasta el momento que tienen que trabajar. Eso sería todo por hoy en el video de motivación. Espero que les haya ayudado mucho y muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video. Nos vemos en la próxima.